Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero muy bien y sean bienvenidos a este webinar del mes de diciembre. Y pues bueno, vamos a dar comienzo a este webinar por respeto a las personas que ya están por acá y han estado esperando por ahí ya eh, algunos minutos. Me presento, mi nombre es Luis Flores, consultor en comercio exterior en Comburg, y es un gusto para mí compartir temas de relevancia en esta ocasión para hablar de la nueva manifestación de valor electrónica. Y digo nueva porque realmente la manifestación de valor no es algo nuevo, ya es algo que ya existía. Sin embargo, se le adiciona el tema de la transmisión electrónica y pues bueno, este propósito el mencionar que es nueva. Eh, pues bien, vamos a dar comienzo, pero antes de continuar, me gustaría que me pudieran confirmar en el chat que pueden ver la presentación y que todo está en orden, que se escucha bien, por favor, para dar comienzo. Ok. Sí, me podrían confirmar en el chat si pueden escuchar y ver bien. Perfecto. Veo que levantan las manos, entonces creo que al parecer sí. Y déjenme permitir aquí como que está bloqueado el chat. Ok, perfecto. Ahí ya podrían confirmarme, ya pueden chatear. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar entonces. Pues bien, vamos a dar comienzo al tema, que es lo que vamos a recapitular por aquí. Realmente pretendemos hacer esto de una manera práctica y irnos sobre las cuestiones importantes. Este es el temario. Vamos a hablar un poquito en introducción sobre el tema de la manifestación de valor. Es repasar en tal caso qué es la manifestación de valor, cuál es el propósito, para qué sirve, obviamente cuál es su marco jurídico y excepciones para el cumplimiento de la transmisión de la manifestación de valor, puntos relevantes a considerar en esta nueva disposición y en los casos que yo no cumpla con la transmisión de la manifestación, pues bueno, qué sanciones o infracciones voy a tener. También por ahí unos comunicados, principalmente por parte de la Asociación de Agentes Aduanales, tal caso Karen. Y vamos a ver o tratar de ver en tiempo real, ventanilla única, cómo se da el ingreso y puntos importantes en la transmisión de la manifestación en ventanilla única. Y finalizaríamos con algunas conclusiones o recomendaciones. Si tuviesen alguna pregunta y no nos alcance el tiempo del webinar, la pueden dejar en el apartado de preguntas y respuestas. Como tal dice Q&A, y ahí pueden ustedes dejarnos sus preguntas. Si nos da oportunidad podemos contestar algunas. De otra forma, pues podemos ponernos en contacto con ustedes vía el correo electrónico que nos dejaron para aclarar estas. Pues bien, vamos a dar comienzo a esta plática, este webinar. Y bueno, un tema introductorio, como saben, en los últimos meses se han experimentado grandes cambios, cambios realmente sustantivos, significativos en relación a la normatividad, particularmente hablando algo que no se venía viendo desde hace años, la reforma a la ley aduanera. Entonces, estos cambios vienen a crear un gran impacto para los diversos participantes en el tema del comercio internacional y incluyendo a la parte fiscal para las empresas. Además de esto, como saben, cada año a finales de diciembre se publican las actualizaciones tanto a la resolución miscelánea fiscal como a las reglas de comercio exterior o a los acuerdos y criterios que emite Secretaría de Economía en materia de comercio exterior. Pues bien, en la actualidad, el principal enfoque va hacia el nuevo paquete económico 2026 y también a la reforma de la ley aduanera. Pues bueno, estos cambios de alguna forma podríamos decir que redefinen el papel de los importadores, los agentes aduanales y los representantes legales de las empresas, porque uno de los grandes cambios que se había venido
postergando por parte de la autoridad, pues es así el tema de la manifestación de valor por medios electrónicos. Y esto, pues digamos que es un elemento central, ahora va a ser obligatorio y que de alguna forma fiscalmente va a ser determinante dentro del despacho aduanero. Entonces, ya al día de hoy la manifestación de valor ya no es simplemente un documento accesorio. Podríamos decir que ya es un requisito indispensable que va a contener la información crítica sobre los pagos, los acuerdos comerciales, los valores que incrementan, valga la redundancia, el valor de la mercancía, la vinculación que yo pueda tener con mis proveedores, las condiciones de las transacciones que yo realice con mis proveedores. Y todo esto debe venir de alguna forma declarado en los diversos documentales que me piden anexar. Pues bien, parte de esto es justamente el platicarles el gran impacto que va a causar esta nueva obligación. ¿Cuál va a ser el objetivo de este webinar? Entender particularmente sobre la manifestación de valor electrónica, sus obligaciones, sus sanciones, su utilización en ventanilla única, algunas recomendaciones o puntos que nosotros hemos visto en lo que hemos por ahí probado en la ventanilla, o bien dudas que han surgido, ¿no? A raíz de desde su publicación. Y lo que no vendría a cubrirse, que de alguna forma es tema muy importante, pero yo creo que en una hora sería muy complicado el poder dar una explicación amplia o detallada respecto a estas cuestiones. Es el tema de la determinación de la valoración aduanera de las mercancías, que esto vendría a tener un impacto evidentemente sobre la declaración de información en la manifestación de valor, en datos como lo son los Incoterms o el método de valoración o propiamente el tema de los montos a pagar, ¿de acuerdo? O incluso el tema de incrementables o decrementables que se tienen que incluir en la conformación del valor que se declara tanto ahora en la manifestación de valor como en el documento de el acuse de valor, el COBE, y también el pedimento, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, pretenderíamos más adelante dar con mayor detalle en alguna otra sesión respecto a estos temas en particular de valoración. Pues bien, hablando del concepto de manifestación de valor electrónica, ¿qué es y para qué sirve o con qué propósito existe? Como tal, la manifestación de valor, hablando de manifestación de valor, es un documento que ya existía. Este documento es un documento que la empresa o el importador tiene que presentar ante las autoridades bajo protesta de decir verdad, donde se declara el valor de las mercancías que van a tener su ingreso al país. Entonces, a través de este documento, el importador tiene la obligación de justamente el decirle a la autoridad, y en este caso a la agente aduanal, cuánto va a ser de alguna forma la base gravable con la que se van a determinar los cálculos para los impuestos y contribuciones. Como ustedes saben, la autoridad, en este caso el SAT, pues evidentemente lo que busca siempre en las empresas es el tema de la recaudación y en este caso estamos hablando de los impuestos y contribuciones. Ahora bien, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué sirve? En sí, la manifestación de valor es, se da con el propósito de proporcionar información detallada de todo lo que viene declarado en factura o los documentos equivalentes, bueno, en el caso de México, los FDIs, y en el caso de empresas extranjeras que nos proporcionan ahora lo que se llama un documento equivalente, antes la factura comercial, y de alguna manera esto ayuda a determinar lo que hace unos momentos comentábamos, los impuestos, aranceles, contribuciones, cuotas compensatorias, entre otros, ¿no? Que se deben declarar en pedimento. Entonces, esta información incluye el precio pagado y otros factores que incrementan o decrementan el valor que se declara en aduanas, en el campo de pedimento en valor aduanas. En este caso, algunos de estos son fletes y o seguros u otros incrementables, que más adelante vamos a ver algunos de estos.
Pues bien, como lo platicábamos hace unos momentos, todo parte de la base gravable. Como bien comentábamos, la autoridad o el SAT va en busca comúnmente de los impuestos y contribuciones de todas aquellas transacciones que se realizan en territorio nacional. Y es de alguna manera dable el entender o el que la autoridad con estos cambios o reformas a la resolución miscelánea fiscal o a las reglas de comercio exterior, lo que está tratando de buscar, incluyendo temas más tecnológicos, es justamente el cómo él puede llevar a cabo una fiscalización mucho más eficiente a través del uso de tecnología. Y pues prácticamente con estos cambios, vaya, ya va a tener a la mano sin la necesidad de tener que requerir al contribuyente a través de alguna carta de invitación o alguna visita domiciliaria, es decir, una auditoría, toda esta información. Entonces, de alguna manera, con estos cambios pretende justamente eso, ¿verdad? El que se les facilite a ellos el poder obtener del contribuyente dos puntos muy importantes, tanto la materialidad del acto como también la trazabilidad. Es decir, el cómo nosotros llegamos a la declaración de un valor en particular o en específico, en el que nosotros nos basamos para calcular los impuestos y contribuciones a pagar. Y bueno, de aquí viene el concepto de la base gravable, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se calcula el valor que se declara en pedimento? Particularmente hablando en el tema de importación, el valor en aduana. Y aquí podemos ver que comúnmente el valor en aduana está compuesto por el valor comercial o el precio pagado de las mercancías, sumado a los incrementables y multiplicado por el tipo de cambio vigente en el día que se hizo la transacción. Y de aquí también parte, además de la consideración de la fracción arancelaria, del cálculo o determinación de impuestos y contribuciones a pagar ante la autoridad. En tal caso, tenemos el derecho de trámite aduanero, el impuesto general de importación, el impuesto general de exportación y el IVA o IEPS. Entonces, de aquí ustedes pueden observar aquí en esta diapositiva del que el valor en aduana se compone de estos tres conceptos y adicionalmente de ahí parte justamente con los valores, ya sean específicos o porcentuales, la determinación para lo que viene a ser los impuestos y contribuciones, como el derecho de trámite aduanero, el impuesto general de importación y el IVA, ¿no? Y aquí viene un cálculo estimado, ¿verdad? Con un ejemplo muy específico. Entonces, es de gran relevancia el que tengamos realmente el conocimiento y el cuidado de la declaración que de ahora en adelante vamos a tener que estar haciendo ante las autoridades en relación a la valoración de mis mercancías. Ahora bien, hablando del marco jurídico y excepciones, pues bien, antes de entrar particularmente en la cuestión normativa, entrando un poquito en historia, desde el año 2015, en el reglamento de la ley aduanera, en el artículo 81, se integró, se establecieron aquellos documentos que tenían que acompañar a la manifestación de valor, en aquel entonces manifestación de valor, ¿para qué? Para justamente darle cierta comprobación a la autoridad del cómo llegué a la determinación de mi valor. Entonces, había una serie de documentos que, conforme el reglamento, siguen estando vigentes. Me pedía la autoridad que acompañaran a mi manifestación de valor para justamente comprobarles que el valor declarado en la manifestación era el adecuado, asimismo como el método de valoración utilizado. Posteriormente, en el 2018, a través de la reforma a la ley aduanera y en reglas, se establece la obligación de entregar a la autoridad esta manifestación de valor, además la hoja de cálculo, nada más que no estamos haciendo tanto énfasis en la hoja de cálculo, pero acompañados estos dos, y que debía conservarla de forma digital. Esta reforma a la ley aduanera fue por ahí de junio del 2018. Y en las reglas se establece el formato de manifestación de valor y la obligación de imprimir la manifestación de valor y que ésta fuese firmada de manera autógrafa por parte del representante legal y esta también fuera resguardada.
ya sea por cada operación o bien por periodos semestrales. Más adelante, en el 2019, justamente es cuando se da la integración ya del concepto de manifestación de valor electrónica, en el que ya la autoridad, a través de reglas, establece por primera vez que la manifestación de valor se llevará a cabo mediante la ventanilla única digital y que además se tiene la obligatoriedad, y aquí de alguna manera ya vinculándose hacia el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, obligadamente la transmisión se tendría que llevar a cabo mediante ventanilla con los documentos anexos del reglamento en su artículo 81. Adicionalmente, en estas reglas, en aquel entonces se tenía como beneficio para empresas certificadas, y aquí estamos hablando de empresas certificadas, IBJEPS, empresas OEA o en algún otro rubro, por ejemplo, socio comercial certificado, y adicionalmente las empresas de la industria automotriz, de la excepción de la presentación de la manifestación de valor. Sin embargo, esto no las eximía de contar con ellas en su expediente documental. Eso es importante señalarlo. Y bueno, a partir de esa modificación de la entrada o conocimiento del concepto de manifestación de valor electrónica, que se tenía que transmitir mediante ventanilla única, pues bueno, no hubo cambios sino hasta al día de hoy. Por eso ahí mencionamos que del 2019, 20, 21, 22, 23, 24 y hasta la fecha actual, no se sabía de qué manera íbamos a transmitir la manifestación de valor electrónica a través de ventanilla única. ¿Por qué? Porque mediante sus transitorios en reglas, particularmente el quinto, mencionaba que mediante la ventanilla única se iba a publicar justamente el mecanismo de cómo íbamos a llevar a cabo la transmisión de la manifestación de valor por este medio electrónico. Entonces, esta fue posponiéndose, como ustedes pueden ver, durante un plazo de 5 años, casi 6 años, hasta la actualidad, que mediante hoja informativa, la 08, en ventanilla única, ya se publica el manual para llevar a cabo la transmisión de la manifestación de valor, y cuya entrada en vigor publicaban por ahí que iba a tener cierto tiempo, en este caso 90 días a partir de su publicación, y esta fecha corresponde al 9 de diciembre del 2025, que vendría a ser a partir del próximo lunes. Y también dentro de este transitorio, que más adelante lo vamos a ver, mencionan que el beneficio que tenían las empresas certificadas, ya hablando de EBJEPS, ya no van a tener el beneficio del no presentar la manifestación de valor. Es decir, aquellas empresas IMEX con certificación solamente van a estar obligados también a transmitir la manifestación de valor. Y bueno, hay casos de excepción que los vamos a ver más en adelante. Pero bueno, aquí lo importante es ver cuánto tiempo tardó la autoridad en compartirnos la metodología, ¿no? O bien, cuándo se iba a liberar en ventanilla única esta manifestación de valor electrónica. Muy bien, pues esta es la hoja informativa que se publicó en agosto, el 1 de agosto del 2025, donde ya nos informaba que en relación al formato E2 del anexo 1, hablando de manifestación de valor, pues bueno, ya iba a ser liberado y que se van a empezar a poder hacer pruebas, eh, y posteriormente entrar en vigor eh, el día 9 de diciembre, ¿de acuerdo? Y también por aquí compartió que se publicaban los manuales para que empezáramos a entender de qué manera se iba a transmitir la manifestación de valor. Y bien, ahora hablando o ya entrando en normatividad, particularmente lo que nos habla de la manifestación de valor electrónica, pues, está estipulado la obligación tanto en la ley aduanera como en el reglamento de la ley aduanera y las reglas generales de comercio exterior. Particularmente en la ley aduanera, en su artículo 59, fracción tercera, nos habla de la obligación de entregar la manifestación de valor por parte del importador. Adicionalmente, la ley aduanera en el artículo 162, fracción séptima, habla de la obligación del agente aduanal de mantener un expediente documental que debe incluir la manifestación de valor. Por otro lado, el reglamento de la ley aduanera, en su artículo 81,
justamente lo que platicábamos, nos habla de las documentales que se tienen que anexar a esta manifestación de valor. Y con la reforma a la ley aduanera también vamos a ver que esto ya lo adicionan en una nueva fracción dentro del artículo 59. Adicionalmente, en el artículo 220 del reglamento, también hace mención respecto a la obligatoriedad del agente aduanal de conservar las documentales. Y mediante reglas es donde se publica en la regla 1.5.1 el mecanismo de cómo vamos a llevar a cabo la transmisión de la manifestación de valor mediante ventanilla única. Adicionalmente, se menciona o se liga con la regla 6.1.1 que nos habla justamente del tema de las modificaciones que podemos realizar al pedimento, ¿ok? En caso de que tuviésemos alguna equivocación. Y bien, ya entrando particularmente a cada una de estas normativas, pues bien, hablando de la ley aduanera, en el artículo 59, como podemos ver en pantalla, nos indica y nos hace mención de aquellos quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional, deben de cumplir con lo siguiente. Y aquí particularmente hablando de la fracción tercera, nos habla de entregar a la agencia aduanal o al agente aduanal que promueve el despacho de mercancías y además a las autoridades aduaneras la manifestación bajo protesta de decir verdad con los elementos que en los términos de la ley y reglas para tal efecto emite el SAT permitan determinar el valor en aduana de las mercancías. ¿De acuerdo? Aquí es donde viene la obligación propiamente para el importador. Y nos vuelve a mencionar, el importador deberá conservar este documento digital y de dicha manifestación y obtener la información y documentación y otros medios que prueben, que sean prueba necesaria para comprobar el valor que estamos declarando, tanto en el acuse de valor como en la manifestación de valor y también en el pedimento. Y también cómo se llegó a esta determinación, para que en el momento que la autoridad lo requiera, puedan entregarse. Como comentábamos, en la reforma de la ley aduanera que se dio el pasado 19 de noviembre del 2025, adicionan en la fracción quinta, modifican la fracción quinta que anteriormente solamente mencionaba el que estamos obligados a formar un expediente electrónico de cada uno de los documentos, avisos consolidados, documentos aduaneros, eh, que vienen dentro de nuestro documento, de nuestro pedimento, y estos mantenerlos durante el plazo que nos dicte el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, y esto es comúnmente por un plazo de 5 años. Adicionalmente, hay otras normativas que nos obliga al tema de mantener un expediente documental, como es el artículo 36A de la Ley Aduanera o bien el artículo 6. Entonces, de alguna manera, aquí hablando particularmente de la manifestación de valor, el artículo 59 ya nos obliga a mantener un expediente electrónico de cada uno de los pedimentos que nosotros transaccionemos. Y en adición, en la reforma ya nos indica qué particularmente debería incluir esta documentación. Y un punto importante es que aquí menciona eh, de manera enunciativa, más no limitativa. ¿Qué significa esto? Que de alguna forma no está la autoridad limitada a solamente pedir en la documentación que aquí se enlista. ¿Por qué? Porque justamente en el inciso H podremos ver que la autoridad pudiese pedir documentos adicionales que le ayuden a entender cómo determinamos el valor declarado en la manifestación de valor, en este caso en nuestras facturas. Pero bien, ¿qué documentación nos señala la autoridad en el artículo 59 que debo resguardar? La garantía, los documentos de garantía que se refiere al artículo 36A, fracción primera de la ley, los famosos FDIs, las facturas comerciales o documentos equivalentes, en este caso hablando de las facturas emitidas por un proveedor extranjero, aquellas transferencias electrónicas o comprobantes de pago o cartas de crédito, si es que soy sujeto o empresa con un crédito o incluso garantía con alguna compañía, pues bueno, estas cartas también deberían venir anexas. Todo aquello que tenga que ver con gastos como transporte, seguros o servicios conexos
también los contratos relacionados con las transacciones de las mercancías, ¿de acuerdo? Y aquí es muy común que las empresas no cuenten con contratos con sus proveedores y clientes. Entonces aquí sería recomendable, en caso de no tener, el trabajar un contrato de alguna forma simple que contenga los elementos mínimos para que se pueda comprender como un contrato formal establecido, ya que muchas veces las empresas lo que preguntan es, oye, ¿me sirve una orden de compra o quizás un correo electrónico? Y si bien en temas de litigio quizás puedan funcionar, la realidad de las cosas es que para que pueda formalizarse o tener un respaldo jurídico, un documento como contrato tendría que tener ciertos elementos y en este caso debería tener evidentemente la relación entre dos partes, tendría que tener evidentemente una vigencia, las obligaciones contractuales, lo que se va a transaccionar, las firmas de las partes, vigencias, entre otros elementos para que se pueda confabular como un contrato formal. ¿De acuerdo? Por otro lado, también nos pide los documentos que sustenten el valor de transacción de las mercancías. Y aquí es importante señalar el artículo 65 y 66 de la ley, donde justamente nos viene a determinar los métodos de valoración y cuáles estoy aplicando yo hacia mis mercancías. Y como mencionábamos, al decir enunciativa más no limitativa, es que la autoridad nos puede requerir algún otro documento, en alguna revisión que sea pertinente realizar. Y aquí nos dice cualquier otro documento o registro que se señale mediante reglas que demuestre la efectiva realización de la operación de comercio exterior. Pues bien, aquí deja abierta la autoridad la puerta para pedir o dejarnos libre de qué otros documentos podríamos anexar, que en este caso podrían ser cartas en protesta de decir verdad, de cómo llegar a la determinación del valor, entre otros documentos. Por otro lado, la ley aduanera en el artículo 162, y aquí nos habla principalmente sobre la obligación del agente aduanal, en el que limitan al agente aduanal a cierta cuestión, que en este caso es, conforme a la fracción séptima, el formar un expediente electrónico de los pedimentos o documentos aduaneros de la información que se transmitió. ¿De acuerdo? Y bueno, ya mencionábamos aquí que adicionalmente de lo que ya se señala en el 59, en el artículo 59, está el artículo 6, el artículo 36, 36A, 37 y 37, A, que nos hablan justamente del mantener un expediente documental. Adicionalmente, nos dice aquí que se debe conservar la manifestación de valor que refiere el artículo 59 en su fracción tercera de la ley, la copia de ese documento en original, ¿de acuerdo? Entonces aquí va a ser de gran relevancia para el agente aduanal pedirle a los importadores o a las empresas que les envíen este documento para su resguardo. Ahora bien, conforme al reglamento de la ley aduanera, lo que ya hablábamos al inicio en la cronología, en su artículo 81 ya nos viene haciendo la vinculación con el artículo 59, fracción tercera, hablando de la manifestación de valor, donde nos dice que adicionalmente de lo ya señalado en la fracción quinta del artículo 59, de los documentos que se adicionaron en la reforma a la ley aduanera, acá nos habla en este artículo del reglamento de otros documentos, como lo que es quizás en complemento la factura comercial, conocimiento de embarque, la lista de empaque, guía aérea u otros documentos de transporte, el que compruebe el origen cuando así corresponda la procedencia de mercancías. Aquí estamos hablando de certificados de origen, ¿verdad? O affidavits, etcétera. Eh, Aquellos que consten de las garantías, que esto tiene mucha similitud con lo que ya se mencionaba en el artículo 59, fracción quinta. También lo que consta del pago de las mercancías, transferencias electrónicas, pagos o cartas crédito, lo que es relativo a los transportes, contratos y lo que soporte los incrementables, ¿de acuerdo? Pues bien, ahora hablando del mecanismo, del cómo voy a transmitir la manifestación de valor, en dónde me dice qué es lo que tengo que hacer. Pues particularmente las reglas generales de comercio exterior nos hablan justamente del cómo voy a llevar a cabo yo la transmisión o qué debo de considerar en la transmisión de la manifestación de valor electrónica. ¿De acuerdo?
Entonces, aquí nos dice y nos liga hacia la fundamentación que ya vimos anteriormente. Nos habla que para efectos del artículo 59, fracción tercera, y 62, fracción séptima, tercer párrafo de la ley, y 68, fracción cuarta, 81 y 220 del reglamento, nos viene hablando de lo mismo, que quienes introduzcan mercancías al territorio nacional deben proporcionar a la autoridad la manifestación de valor conforme a lo siguiente. Y aquí nos viene indicando particularmente que hay que transmitir mediante ventanilla única con el formato E2 que se contiene en el anexo 1, la manifestación de valor con la información y documentación que corresponda de cada operación de comercio exterior. Número 2, el importador tiene la obligación de declarar el RFC de las personas, el agente aduanal o la agencia aduanal que van a poder consultar la manifestación de valor o descargar este formato que se contiene en el anexo 1. ¿Sí? Y esto se hace mediante ventanilla única y eso lo vamos a ver. También el del declarar en el pedimento el e-document que corresponda, es decir, del que al transmitir la manifestación nos va a generar un folio con un e-document, así como se hace con el COBE, y este también deberá ser declarado en el pedimento. Por otro lado, nos habla de la obligatoriedad también en reglas del resguardo por el plazo que señala el artículo 30 del Código Fiscal. Nuevamente, 5 años el resguardo de esta información. También nos dice que si yo no declaré eh, la agencia aduanal o el agente aduanal o la persona autorizada para consultar estos documentos, yo tengo la responsabilidad como importador de entregarle al agente aduanal esta información, porque puedo decidir no agregar a los agentes aduanales que quiero que consulten o a las personas. Pues bien, yo tendría que emitir el documento y proporcionarles a ellos el acuse y evidentemente la manifestación con el detalle para que ellos puedan declararlo en el pedimento y puedan cerrar la operación. Adicionalmente, en la misma regla 151 nos habla en su fracción quinta que cuando la información declarada o la información que se anexe en la manifestación se encuentre incompleta o tenga datos inexactos, ya de entrada, al corregir, yo tengo que incluir de forma automática prácticamente en la corrección una multa. ¿De acuerdo? Entonces tengo que llenar formato electrónico, en este caso es el formato electrónico de 9 con un formulario múltiple de pago, en el que tengo que pagar la multa correspondiente a lo que nos dicta el artículo 185, fracción segunda. Más adelante vamos a ver los montos. Eh, y en el caso de afectar el valor declarado al pedimento, este deberá ser rectificado conforme lo que dicta la regla 611 cuando proceda, que es bajo autorización por parte de la autoridad. ¿De acuerdo? En adición, en la fracción sexta nos dice cuándo no va a proceder la corrección o cuándo no sería posible, ¿no? Y esto es común en cualquier tipo de procedimiento. Cuando ya se activa el mecanismo de selección automatizado, es decir, que en aduanas me toque reconocimiento o semáforo rojo, por decirlo así, no voy a poder hacer la modificación. O por otro lado, cuando tenga auditorías, ¿no? O lo que se conoce como facultades de comprobación por parte de la autoridad, bueno, ahí yo no voy a poder llevar a cabo la modificación, encontrándome en esos dos supuestos. Fuera de esos dos, puedo llevar a cabo las correcciones que se requieran. En continuación, en su fracción séptima, nos habla de las excepciones, pero aquí están un poquito entrebuscadas. Yo creo que en la siguiente tabla se va a entender un poquito mejor a qué refieren estas excepciones. Es decir, yo no estoy obligado a la transmisión del tema de la manifestación en ciertos casos. ¿Cuáles son estos casos? Aquí en esta tabla creo que se pueden entender un poquito mejor. Por ejemplo, en aquellas claves de pedimento BA, que son importaciones temporales de residentes en el extranjero, homenajes de casa, y bueno, viene su correspondiente fundamentación. En claves de pedimento de BO, H1 o I1, que son retornos en el mismo estado o reparaciones,
comúnmente de maquinarias o equipos. Entonces ahí nos habla que en retornos de operación de exportación temporal que regresen en el mismo estado, no van a ser sujetas a de llevar a cabo la manifestación de valor. También aquellas operaciones A1 y K1, esto estábamos hablando igual de retornos de mercancías que se fueron exportadas de forma definitiva, ya que hay una diferenciación. eh, una corresponde a un plazo de un año y la otra fuera del plazo de un año. Y esto viene señalado en esta fracción, en la fracción séptima, en el inciso C y D, perdón, A y B, A y B. En estas vienen señalando respecto al tiempo, respecto en el que yo puedo hacer, exceptuar, ¿no? En qué supuestos esta operación. Pero bueno, particularmente son las operaciones de importación A1 y K1, ¿no? Que son retornos en el mismo estado. Adicionalmente, lo que ya veíamos desde el 2019, ¿no? Que estaban exceptuadas, o bueno, tenían el beneficio de no presentar la manifestación de valor en el despacho, las empresas certificadas, que eso ya no va a aplicar para el 9 de diciembre, a partir del 9 de diciembre, solamente aquellas empresas certificadas bajo el rubro de OEA, es decir, operador económico autorizado que realicen importaciones temporales, con claves de pedimento IN, AF, V1, E1 y E2, van a exceptuarse de transmitir la manifestación de valor. Por otro lado, las empresas de la industria automotriz, particularmente armadoras, en todas las importaciones, extracciones de clave de pedimento F2 y F3. ¿De acuerdo? Entonces, en estos casos no estoy obligado a presentar la manifestación de valor en mis importaciones. Sin embargo, sí tenemos que, vaya, tenerlas en resguardo en caso de que requiera la autoridad, en el caso de las últimas dos casos. Y bueno, finalmente aquí nos viene hablando de los transitorios, ¿no? Que si bien ya lo recapitulábamos en la cronología, en donde nos decía, ¿no? En el que teníamos que esperar la publicación a través de ventanilla única del formato y que 90 días posteriores a la publicación iba a ser exigible la transmisión de la manifestación de valor electrónica, pues bueno, esto ya se dio, ya lo vimos, y la fecha correspondiente es el 9 de diciembre. Adicionalmente, aquí me menciona del que ya no va a ser necesario la transmisión de la hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Solamente la manifestación de valor, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí es importante señalar que lo vamos a ver más adelante, algunos puntos relevantes respecto a esta obligación. ¿Cuáles son los puntos que creemos muy relevantes en este cambio? Es obligación del importador el realizar la manifestación de valor. No es responsabilidad del agente aduanal. Si bien durante todos estos años el agente aduanal se ha aventurado a llevar a cabo esta declaración de la manifestación de valor, quizás no era lo correcto, porque en normatividad siempre ha sido obligación del importador, quizás para agilizar el despacho, pues bueno, se estuvo llevando a cabo por parte del agente aduanal o bien en alguna negociación con el importador o con la empresa, pues de cierta manera estaba este acuerdo, ¿no? De que este documento lo llevaran a cabo ellos. Sin embargo, nunca ha sido obligación del agente aduanal. Y con estos cambios y adicionados a el comunicado que por ahí les liberó la CAREM a los agentes aduanales, en el que el hecho de que ellos lleven a cabo esta realización de la manifestación o bien que existan equivocaciones por parte del importador van a ser causales de suspensión de la patente, pues con mayor razón el agente aduanal eh, no debería estar realizando esta manifestación porque quien conoce únicamente la información de cómo determinaron su valor es del importador. Por otro lado, el importador debe entregarle al agente aduanal la manifestación de valor para el resguardo, conforme al artículo 30 del Código Fiscal, como comentábamos, durante 5 años. O bien agregar al agente aduanal para que no se lo tengan que estar mandando y el agente aduanal a libertad pueda estar consultando la manifestación para agilizar el despacho. El importador también debe integrar el expediente electrónico de las operaciones que se vinculen a la misma, ¿verdad? Todas las documentales que acabamos de platicar anteriormente. Es importante aclarar que todas las mercancías que se importen deben declarar valor en aduana. En caso contrario, debería declarar métodos alternativos de valoración. Como saben, hay diversos métodos de valoración. Más adelante vamos a platicar un poquito sobre estos. Otro punto importante es que para determinar la correcta valoración es necesario que se conozca o se comprendan
los métodos de valoración que ahorita comentaba, que estos vienen establecidos del artículo 64 al artículo 78 de la ley aduanera. Y es importante entender lo que es un decrementable y un incrementable, ¿sí? Que estos también vienen señalados en el artículo 65, 66 de la ley. Y adicionalmente, el saber que este documento se debe realizar pre-despacho, es decir, antes de que se realice el despacho aduanero, es que tenemos que realizar la manifestación de valor electrónica y ahorita vamos a ver de alguna forma el procedimiento. La responsabilidad del agente aduanal se limita al despacho y también a la clasificación arancelaria de las mercancías, que van a ayudar a determinar justamente el valor a pagar de impuestos y contribuciones, ¿de acuerdo? Pero hablando particularmente de la manifestación de valor, ustedes son los únicos responsables o nosotros somos los únicos responsables del que, del conocer el valor de las mercancías, ¿de acuerdo? Y bien, en el Inter, hasta el 9 de diciembre, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Estar cumpliendo con el formato por escrito, impreso, de mantener la hoja de cálculo y manifestación de valor firmado por representante legal conforme a los transitorios. Y a partir del 9 de diciembre ya sería exclusivamente hacer la manifestación de valor vía ventanilla única. Los formatos, como comentaba, impresos y resguardados. Las empresas certificadas EBJEPS y del Instituto Automotriz todavía tienen el beneficio de no presentarlo, pero sí tienen que tenerlo en sus expedientes. Y a partir del 9 de diciembre, pues ya solo queda el beneficio para las empresas OEA y las empresas de la industria automotriz, ¿de acuerdo? De no presentar la manifestación en las operaciones que mencionábamos hace unos momentos. Bien, en cuanto al tema de la operación o el despacho aduanero, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tenemos que ingresar a la ventanilla única utilizando la e-firma de la empresa o del representante legal. Por ahí se ha mencionado, inclusive en el manual, ya viene mencionando que podríamos utilizar los sellos de BUSEM, pero no se ha dado así o no, al menos no hemos hecho pruebas respecto a esto. Pero bueno, utilizando la e-firma, nos firmamos a la ventanilla única, llenamos manualmente la manifestación o los datos de la manifestación. Es importante aquí notar que durante la captura tenemos que ingresar el número de acuse de valor, el COBE, y también el folio de pedimento. Por lo tanto, es importante estar en constante comunicación con nuestro agente aduanal para que nos pueda proporcionar, o dependiendo quién lo haga, ¿verdad? Porque puede ser que la misma empresa haga el COBE. Entonces, tengo que contar con esta información para poder proceder a la captura de la manifestación de valor. ¿De acuerdo? Entonces, vaya, dependo también del agente aduanal para tener ya sea el COBE, si ellos lo hacen, pero también el folio de pedimento. Entonces, yo para poder proceder a realizar la manifestación de valor, requiero el folio de pedimento y el COBE para integrarlo y capturarlo. Posteriormente, cuando yo ya no toda la información y declaraciones, cargo los documentos conforme al artículo 81, todo lo que nos dicta ahí, que es la evidencia documental. Y es importante aquí mencionar que el formato de documentos tiene que cumplir los parámetros de ventanilla única, que en este caso son 300 dpi en escala de grises y que no sea mayor a 3 megabytes. Y finalmente se hace la firma, en el cual me emite el acuse electrónico y me da el folio del e-document, que es el que yo tengo que enviarle al agente aduanal si es que no di de alta al agente aduanal para consulta o la persona que va a consultar, eh, o bien ya teniendo la autorización de consulta que ellos lo consulten y notificarle que ya está listo. Bien, algunas de las dudas más frecuentes en los campos, ¿no? En el llenado de la manifestación. Tipo de cambio. ¿Cuál es el tipo de cambio que vamos a utilizar? Aquí, de alguna forma, el instructivo no me habla de ninguno de estos campos ni particularidades. De hecho, hay muchas dudas en relación a qué información vamos a llenar. Y de hecho, la autoridad por ahí mencionaba que iba a emitir un conjunto de preguntas frecuentes para aclarar todo este tipo de dudas que existen en la actualidad, por ejemplo, en el tema de declaración de incrementables, el tema del tipo de cambio y demás, pero bueno, particularmente hablando del tipo de cambio. ¿A qué nos tenemos nosotros que remitir? Hablando del tipo de cambio, el tipo de cambio está estipulado en el artículo 20 del Código Fiscal, en donde define el concepto de tipo de cambio, peso frente a dólar,
Y conforme al artículo 56 de la ley aduanera, nos habla de cuál es el tipo de cambio, a qué fecha debo utilizar el tipo de cambio. Me dice que conforme a la fecha de entrada, ¿sí? O de presentación de las mercancías en aduana, dependiendo del tipo de transporte que yo esté utilizando, ya sea marítimo, aéreo, ferroviario. Entonces, ya dependiendo, por ejemplo, si es terrestre cuando cruza la línea fronteriza, etcétera, en esos momentos es cuando yo tengo que utilizar, conforme a esa fecha, el tipo de cambio. Y el tipo de cambio es el publicado en el diario oficial, en el apartado del Banco de México. También se presentan inconvenientes cuando la moneda es distinta de dólar, ¿verdad? Que por ejemplo venga en euros, en yenes. Entonces ahí vienen muchas dudas de qué es lo que yo debo declarar. Pero bueno, tenemos que remitirnos al menos a lo que nos dicta el código o bien la ley aduanera en cuanto a la fecha y el tipo de cambio a qué fecha, ¿no? El método de valoración. ¿Cuál es el método de valoración adecuado o aplicable? Como decíamos, existen diversos métodos de valoración que se estipulan en el artículo 64 al 78 de la ley aduanera. En este caso, pues tenemos valor de transacción, mercancías idénticas, último recurso, entre otros, pero es importante que esa determinación se evalúe conforme a cómo yo estoy haciendo la adquisición de la mercancía. Ok. También viene hablando del concepto de vinculación, cómo saber si estoy vinculado o no con el proveedor con el que estoy llevando a cabo transacciones. Y esto se estipula en el artículo 68 de la ley aduanera. Ahorita vamos a ver bajo qué supuestos puedo yo entender si estoy vinculado o no a la empresa con la que hago la transacción. Por otro lado, también tenemos los Incoterms. ¿Qué Incoterm va a ser el aplicable? Y aquí es importante entender que los Incoterms como tal son términos de negociación y se establecen comúnmente bajo el criterio de qué obligaciones contractuales voy a tener con mi proveedor y en base a esto es que yo voy a seleccionar el Incoterm más adecuado para la operación que voy a llevar a cabo. Y esto comúnmente también va ligado a un contrato, ¿verdad? Por otro lado, también tengo los COBES. En los COBES puedo adicionar varios COBES, se ligan facturas hacia la manifestación o cómo es esta relación. La relación, como bien dice aquí, se puede adicionar la cantidad de COBES que se requiera y facturas dentro de este COBE, de acuerdo conforme sean necesarios. Eh, pero no así por factura, ¿ok? Ahí solamente declaramos COBE. Por otro lado, se incluyen COBES de pedimentos consolidados con excepción de operaciones virtuales, los cuales no tienen COBE, ¿ok? No se permite la captura de relación de facturas en BUSEM, que era lo que estaba mencionando en relación a los COBES. Por otro lado, también las dudas respecto a los incrementables e incrementables. Aquí hay bastantes dudas, por eso lo que comentaba, ahorita vamos a mencionar algunos conceptos de qué es incrementable, qué es decrementable, pero como tal, este concepto es incrementables y decrementables refieren a los gastos que afectan la determinación del valor. La gran diferencia, podríamos decir que es todos los gastos que yo incurra antes de que llegue a aduanas y que cruce la aduana, podríamos decir que son los incrementables en términos o conceptos sencillos. Y todo aquel gasto que yo realice posterior a que cruces la aduana, refiere a los decrementables. ¿De acuerdo? Entonces, sea uno o sea otro, estos vienen estipulados en el artículo 65 y 66 de la ley aduanera, y pues bueno, de alguna forma nos ayudan o impactan en el valor que yo declare en las mercancías. Y bien, en cuanto a métodos de valoración, por ejemplo, si soy una empresa que puedo determinar el precio pagado, sí, porque se realizó la compraventa directamente, podríamos utilizar el método de valor de transacción, que es el valor uno conforme al artículo 65 de la ley aduanera. Adicionalmente, por ejemplo, si soy una empresa IMEX, maquiladora pura, y que tengo un contrato de maquila con una empresa extranjera, pues el método de valoración que comúnmente deberíamos estar utilizando es el de último recurso, porque pues yo no pago la mercancía, yo no soy dueño de las mercancías y de cierta manera pues no puedo determinar el valor de transacción, ¿sí? Al no ser quien como responsable que quien pague las mercancías. Por otro lado, también empresas IMEX que tienen un contrato de manufactura, manejan mercancías en consignación, también tienden a utilizar el método del último recurso. Pero todo esto depende de las condiciones en las que se den las compras y las ventas de mercancías. Ahora bien, hablando de vinculación,
¿Cuándo se dice que yo estoy vinculado a una empresa? Pues bueno, en el artículo 68 ahí me dice cuándo yo pudiese decir o se puede presumir que yo soy una empresa vinculada. Y aquí es importante también mencionar que muchas veces nos dice el pedimento de la factura si existe vinculación y que cuando la vinculación afecta o no el valor en aduana se tiene que declarar. Entonces, por eso es importante el saber si o entender si hay una vinculación y si existe y no afecta mi valor, pues bueno, ¿qué determinación voy a tener al respecto? ¿En qué casos existe vinculación? Por ejemplo, si en una de ellas, de las empresas ocupan cargos de dirección o responsabilidad de una empresa de la otra por parte del representante legal, si están legalmente reconocidas como asociadas en negocios, si tienen una relación de patrón-trabajador, si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad o el control de posesión del 5% de las acciones o partes sociales o aportaciones o títulos de circulación, si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra, si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera persona, o si juntas controlan directa o indirectamente una tercera persona, si son de la misma familia. Y bueno, aquí lo podemos nosotros plantear a nivel de la empresa, ¿verdad? Si existe alguno de estos supuestos, podríamos decir o determinar que existe una vinculación. Por ejemplo, comúnmente en una maquiladora pura existe vinculación y se debe declarar así, ¿de acuerdo? Y bien, aquí viene hablando de los conceptos de incrementables y decrementables, como comentábamos. Algunos ejemplos en el tema de incrementables podríamos decir que son las comisiones de venta, los honorarios de corretaje, los envases y embalajes, bienes y servicios, regalías necesarias para fabricar y vender el producto. Eh, También podríamos decir que son los gastos de transporte, ¿de acuerdo? Gastos de transporte y seguros. Hablando en la cuestión de decrementables, pudiésemos decir aquellos que no forman parte del precio pactado, publicidad y promoción, garantías de servicios posteriores, instalación o armado, manejo, cargas, descargas. Eh, entonces aquí nos habla justamente que estos se dan posterior a la entrada de las mercancías, es decir, cruzando la aduana. Y bueno, más abajo nos indica los incoterms más mayormente utilizados, ¿no? Cuando se declaran incrementables, en este caso estamos hablando del ex-works, FCA, FOB, FAS, comúnmente tienden a declararse incrementables por el hecho de incluir gastos de transporte, seguros u otros incrementables. Y en el caso de decrementables, comúnmente son declarados, no es obligatorio, pero cuando se tienen incoterms como CPT o CIP, CFR, CIF o DAP o DPU o DDP, ¿de acuerdo? Pero bien, como comentábamos, este no es el propósito de esta presentación, hablar más en detenimiento de incrementables o decrementables, sino más bien que tengan una idea, ¿no? De a qué refiere esto y que esto también tendría que venir declarado como parte de conformar el valor que yo voy a declarar en la manifestación. Y bien, ¿qué pasa si yo no cumplo, si yo no transmito? En tal caso, ¿qué hago si me equivoco, no cometo errores, no? Y como ya lo platicábamos en la fracción 151, en la regla 151, fracción quinta de las reglas, si yo transmito información inexacta o incompleta, yo tengo o estoy obligado a realizar nuevamente la manifestación de valor en ventanilla única y debo pagar la multa. ¿Qué multa? De 2.330 a 3.310, conforme los montos vigentes, por cada documento que tenga un error o que no tenga un soporte documental correcto. ¿De acuerdo? Este es uno de los puntos que yo tengo que considerar. Por otro lado, si no llegué a transmitir la manifestación de valor, que sería un caso medio complicado porque el agente aduanal tendría ya que exigirlo para poder realizar la importación. Se tiene que pagar una multa conforme al 184 fracción primera de la ley aduanera y 185 fracción primera, que es un monto de 4.260, 6.390, los cuales pueden reducirse si se da una presentación extemporánea. ¿Ok? Que se me olvidó transmitirla, oye, déjame la transmito y te la paso, pues bueno, ya hay que pagar esta multa, ¿no? Por transmisión de forma extemporánea. En caso de que se rectifique el pedimento, y aquí hay un punto ahí medio, eh, vaya, confuso, porque de alguna forma se entiende del que si yo me equivoqué, es decir, yo transmití una información inexacta en la primera transmisión y resulta que lo voy a corregir mi manifestación, pues ya me dice la regla que yo tengo que pagar mediante el formato de 9 la multa, ¿de acuerdo? Sin embargo, por ahí se hace mención del que si es una rectificación, ¿de acuerdo? Y que no me encuentro bajo los supuestos del 66
611. Es decir, que son datos solamente como un identificador, un contenedor, un dato muy particular, yo no estaría sujeto a la multa, ¿de acuerdo? Entonces, pero si se tiene que rectificar y afecta el valor, pues es dable el entender del que de alguna manera, al yo afectar el valor que va a determinar mis impuestos y contribuciones, pues tengo que pagar una multa correspondiente. Y evidentemente en el caso que yo no me percate de que está equivocado, pues justamente ya vienen sanciones mucho más críticas que vendrían a ser la última, ¿no? Que se identifica un pago u omisión de contribución, un pago equivocado, es decir, no rectifiqué el pedimento, no me di cuenta. Pues bueno, aquí ya vendrían consecuencias más graves, ¿no? Como lo que es multas de porcentajes del 130 al 150% del IGI que se omitió, 55 al 75% del resto de las contribuciones. Entonces aquí sería importante el que nos aseguremos que a conciencia tenemos la información. ¿De acuerdo? Y lo que mencionaba la misma regla 151 en su fracción es quinta, ¿no? Que si yo me encuentro en facultades de comprobación, es decir, auditorías, o bien reconocimiento aduanero ya en el cruce, pues no voy a poder hacer las modificaciones pertinentes. Y bueno, en cuanto a los últimos comunicados, Karen por ahí compartió dos. Principalmente, uno de estos comunicados hablaba sobre la manifestación de valor, que va a ser obligatoria a partir del 9 de diciembre, que es parte de lo que estamos platicando, que esta debe ser obligación del importador y que tiene que proporcionar pruebas del valor, ¿no? Que está declarando conforme a lo que dicta el artículo 59, fracción tercera y la regla 151. Posteriormente, emiten un nuevo comunicado en complemento donde en este señalan o va más dirigido a la gente donal donde les dice que la obligación es del importador y que de alguna manera es una mala costumbre el que lo haya estado realizando la gente donal, si es que así lo hacía, y que tengan en consideración que si se aventuran a seguirlo haciendo, el agente donal, y hay una equivocación, puede conllevar a una suspensión de la patente. Incluso aún así ya hay vinculación, mucha vinculación o cercanía con el agente donal en equivocaciones porque si se equivoca el importador y el agente donal tampoco detecta este tipo de errores, pues evidentemente también son sujetos de suspensión de la patente. ¿De acuerdo? Y aquí eso lo menciona acá, en el artículo 162. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la parte de ventanilla para acceder a la ventanilla única y mostrarles el cómo se debe llevar a cabo la transmisión. ¿De acuerdo? Voy a entrar con una clave de prueba, bueno, con la fiel de nuestra empresa. Me confirman si pueden ver la pantalla eh, para poder hacer la prueba o demostración. Pueden ver la pantalla. Perfecto, excelente. Muy bien. Pues bueno, vamos a entrar por acá. Nos vamos a firmar en donde está el icono del dedo con las huellas. Vamos a elegir la firma electrónica, ¿de acuerdo? En este caso tenemos la de nuestra empresa. Me firmo con ella y una vez dentro de la ventanilla única digital, ¿sí? Voy a revisar Eh, respecto a lo que comenta Raúl, si soy persona física, ¿puedo tener sello BUSEM o no aún teniendo fiel? Ah, quisiera poder entender un poquito, una persona física puede tener su fiel y con esto llevar a cabo la transmisión. No sé si se refiere a eso la pregunta, si me puede aclarar un poquito mejor. Bueno, ya una vez que estamos dentro de la ventanilla única, nos vamos a dirigir a trámites, solicitudes nuevas. Y dentro de solicitudes nuevas voy a entrar a el Hacienda, que es el SAT, ¿verdad? Administración General de Aduanas. Y dentro de Administración General de Aduanas voy a buscar en el menú aquello que nos dicta como manifestación de valor. Y dentro de manifestación de valor ustedes podrán ver dos apartados, en el donde nos dice agregar RFC de consulta y o documentos digitalizados, que es aquí donde yo puedo agregar las personas que quiero o que autorizo que consulten la manifestación de valor
y también tengo el menú de manifestación de valor. En este caso voy a entrar al menú de manifestación de valor, donde yo voy a empezar a hacer la captura de datos y va a pasar por una serie de 4 pasos y en la captura de solicitud tengo 4 pestañas. En la primera pestaña podremos ver la información del solicitante, que en este caso es la información nuestra de la empresa, ¿de acuerdo? Y aquí no me permite continuar porque no he llenado la información correspondiente. Posteriormente me paso a los datos de manifestación. En tal caso, evidentemente, al yo ser el importador, yo debo capturar mi RFC, que de alguna forma eh, es algo, de alguna forma confuso o irónico. ¿Por qué me pide el RFC si yo me estoy firmando con mi fiel? Debería en todo caso de forma automática identificar mi RFC, ¿verdad? Pero bueno, actualmente nos pide que capturemos el RFC de nuestra propia empresa, ¿verdad? Entonces, ya que capturamos el RFC, le damos a aceptar y encuentra la información de la empresa, en este caso el RFC y la razón social. Por otro lado, desde esta pantalla ya me da la oportunidad para yo poder agregar a las personas que van a ser las autorizadas para consultar la información. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, tenemos qué figuras son las que pueden consultar mi información. Agentes aduanales, figura de agente aduanal, agencia aduanal, agente aduanal, representantes legales u otro. Pero es importante que se capture el RFC. Y yo puedo agregar aquí las personas que yo desee que puedan consultar la manifestación de valor que yo voy a realizar. ¿De acuerdo? Lo puedo hacer en este apartado, en esta ocasión lo voy a dejar vacío, o bien lo puedo hacer en la opción que veíamos en la entrada de del menú de ventanilla única en el inicio. ¿De acuerdo? Ya que yo capturo mi RFC, voy directamente a capturar la información de mis COBES, ¿sí? En tal caso, yo ya tendría que tener, y era lo que comentábamos en la presentación, mi COBE, ¿sí? O el conjunto de COBES que yo voy a declarar, ¿de acuerdo? Es bien importante que se tenga esta información justamente para poder ir agregando COBE por COBE, que realmente viene a ser algo muy impráctico el que yo tenga que agregar COBE por COBE la información, ¿sí? Eh, Porque imagínense que ustedes tengan 20 30 COBEs, pues tengo que irme uno por uno y evidentemente va a retrasar la operación. Pero bueno, así está el procedimiento. Y ya una vez que yo agregué mi COBE, yo voy a seleccionar desde este punto el método de valoración correspondiente, que es lo que hablábamos, valor de precio unitario de venta, valor de transacción de mercancías idénticas, mercancías similares, determinado conforme a lo que establece el 78 o valor de construido de mercancías. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso yo voy a seleccionar el estándar que es el valor de transacción. Recordando, es importante que se determine cuál es el método de valoración adecuado por la documentación que yo voy a tener que anexar, que le va a dar la materialidad de trazabilidad y entendimiento de la autoridad de cómo determiné el precio que se declara dentro de los COBES de las mercancías. ¿De acuerdo? Entonces voy a determinar el valor de transacción y voy a dar clic al botón de agregar. Una vez que yo dé clic al botón de agregar, yo voy a darle a aceptar y puedo agregar la cantidad de COBES que yo desee, ¿verdad? Por ejemplo, es importante mencionar que hay muchos campos, como lo pueden ver, que no están validados por la autoridad. Es decir, yo aquí adicioné el mismo COBE y no me restringió, ¿verdad? O no me bloqueó. Por lo tanto, es importante también que verifiquemos que los COBE no los esté duplicando en mi manifestación, ¿de acuerdo? Y entre otros puntos importantes respecto a la forma, porque no hay validación al respecto. En este caso yo lo agregué 2 veces para mostrarles que hay que tener cuidado en la manifestación que estemos llevando a cabo. Aquí voy a eliminar el COBE que se fue de más y una vez que lo elimine, pues bueno, yo ya puedo continuar. Por ejemplo, yo puedo quizás agregar un folio de COBE
ahí sí está validado, no lo encuentra en mi base de datos, es decir, en mi RFC no tiene generado ventanilla única un COBE con ese folio, al menos esa validación sí existe, ¿de acuerdo? Ahora bien, yo puedo decidir si quiero ver la información que contiene este COBE, es decir, qué facturas, qué mercancías, dándole a consultar COBE. Al darle clic a consultar COBE, yo puedo ver el detalle que se capturó en dicho COBE, en dicho acuse de valor, para validar que esa información es la correcta, ¿de acuerdo? Asimismo, yo puedo también descargar esto en PDF para tener como el comprobante, ¿no? De cuál es el COBE que se agregó. Y una vez que yo ya tengo mi COBE, ¿sí? Es importante que yo pase aquí a capturar los valores de las mercancías declaradas. Sin embargo, aquí yo voy a seleccionar mi COBE, voy a dar a agregar COBE y cada vez que yo agrego un COBE, hay información adicional que se tiene que capturar en complemento por cada COBE, el cual es el método de valoración, ¿sí? Nuevamente, transacción. Y ya me pide particularmente el Incoterm. Si se dieron cuenta, en adición me pidió otra vez el método de valoración utilizado y en este caso el Incoterm que yo estoy aplicando, ¿verdad? Entonces, ya conociendo el Incoterm aplicable en mi transacción, por ejemplo, en este caso vamos a ponerle S-Works, ¿sí? Me pregunta, ¿sí? De alguna forma, vaya, ¿cómo podríamos decir? Eh, pues sin sentido la pregunta del que si hay vinculación o no con mi proveedor. Aquí, ¿por qué hacemos ese comentario? Porque hay ciertos Incoterms que de alguna manera no implican vinculación, pero bueno, vamos aquí a determinar si tengo yo vinculación con mi proveedor. En este caso, bueno, relacionado al Incoterm, voy a seleccionar que no hay vinculación y posteriormente voy a capturar el folio de pedimento, otro de los campos que de alguna manera no se encuentran validados por la autoridad o aclarados del que qué voy a capturar en este sentido. ¿Cuál es el folio o cómo voy a capturar, en qué formato voy a capturar el folio? ¿Sí? En tal caso, yo voy a utilizar, por ejemplo, este folio de pedimento, ¿sí? Esta patente, y no hay nada que me indique o me limite a cómo va a ser el formato de la captura del campo, ¿sí? De pedimento, ¿sí? Es importante que la autoridad ahí nos señale, nos indique o bien restrinja la manera en que voy a capturar aquí la información. Y bueno, aquí la aduana tampoco está validada. Por ejemplo, yo estoy seleccionando la aduana 171 que corresponde a Matamoros y quizás yo puedo seleccionar La Paz y me va a dejar agregarla. Entonces es importante que verifiquen muy bien, ya que la ventanilla única no tiene validaciones para este tipo de datos o campos. Por lo tanto, si yo transmito un folio de pedimento que no corresponde, que evidentemente conforme al proceso que estamos nosotros estableciendo, tendría que pedírselo a mi agente aduanal, para ver cuál es el pedimento donde se va a declarar esto, pues tendría que estar correcto, ¿verdad? Porque de otra manera estaría transmitiendo datos inexactos y ya conllevaría una multa, ¿de acuerdo? Y pasado esto, ya me pide la captura de los datos incrementables, ¿sí? Y aquí puedo ver lo que corresponde a lo que ya veníamos viendo, ¿verdad? ¿Qué tipo de incrementables se manejan conforme al artículo 65 de la ley aduanera? ¿Sí? No sé, comúnmente gastos de transporte. Es importante entender cuándo se hizo la erogación, y la erogación no significa cuando yo lo pagué, sino es cuando se dio la obligación de realizar un pago. En tal caso, la obligación de realizar un pago quizás fue con fecha de noviembre, pero yo todavía no lo realizo. Esto no significa que yo ya haya hecho una transferencia o pago por este gasto, ¿sí? Sino significa cuándo se dio la obligación de realizar el pago, porque en muchas ocasiones pueden ustedes comentar del que de alguna manera pues no lo he pagado, ¿verdad? Pues, ¿qué fecha le pongo? Entonces ahí es importante mencionar que la erogación nada más corresponde en cuándo se les emitió a ustedes la factura, por decirlo así. Otro punto relevante, y que lo comentábamos en la presentación, es el tipo de moneda, ¿verdad? Que aquí el tipo de moneda que me están dando es, por ejemplo, yo pudiese poner en dólares, pero el tipo, la relación de la paridad, no moneda dólar, cuál es el que voy a poner, ¿verdad? ¿Y qué tipo de cambio voy a poner? Otro punto relevante es que aquí el tipo de cambio no me permite más de 4 decimales, ¿sí?
porque al tratar de yo incluir cuatro decimales, que comúnmente yo lo puedo ver publicado con cuatro decimales, no me permite agregarlo, solamente me da un límite de tres, que esto puede impactar, teniendo una moneda en dólar, mi valor de mercancías, ¿de acuerdo? Esta parte del está a cargo del importador, pues bueno, es también de alguna forma redundante la pregunta, ¿verdad? Del que si un gasto está a cargo del importador, porque pues obviamente correspondiente a los Incoterms, también muchos de los incrementables están ligados a mi responsabilidad como importador, ¿verdad? Aquí voy a darle que sí, le voy a dar agregar, ¿sí? Y aquí es donde nos marca el error que les comentaba, del que el sistema no me permite capturar más de tres, ¿sí? Decimales. Entonces, aquí ya que yo captura la información de los gastos incrementables, pues bueno, ya me permite avanzar, ¿ok? Hablando de decrementables, nos pasamos a este dato y de la misma manera voy a capturar mis datos decrementables. En caso de yo no tener ningunos, pues bueno, esto lo puedo dejar vacío. Y aquí, si yo tengo un gasto decrementable que declarar, los voy agregando aquí conforme los que sean necesarios. De la misma manera, en incrementables yo puedo agregar la cantidad que sea necesaria, ¿de acuerdo? De, de pago aquí de incrementables sin ningún problema. Muy bien. Ahora bien, voy a dar hacia abajo. Lo que sigue me habla del precio pagado y precio por pagar, ¿sí? Aquí es importante comentar que el precio pagado, y sabemos que hay muchos tipos de transacciones, por ejemplo, si tengo garantías, si tengo crédito con la empresa, quizás me pidan el pago en diversas exhibiciones. Entonces aquí es importante entender la diferencia entre precio pagado y precio por pagar. Precio pagado es lo que yo pago en el momento que yo hago la importación. Quizás muchas empresas pudiesen decir, oye, pero pues es que yo quizás no pago las mercancías. Por ejemplo, las empresas maquiladoras IMEX, yo no pago la mercancía como tal. Entonces, ¿qué voy a declarar, no? ¿O cómo voy a comprobar, con qué documentación voy a comprobar que yo no tengo el pago de mercancías como tal? ¿Con qué documentación? Con el contrato de maquila, quizás. O, por ejemplo, estas empresas que dicen, oye, yo pago a crédito y hago un pago inicial muy pequeño. Pues bueno, aquí lo que pretende darnos a entender del precio pagado y precio por pagar es justamente eso, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo un pago que realizar con la fecha de hoy. Yo hoy pagué un concepto de $100 y fue a través de una transferencia electrónica, ¿sí? Y el tipo de moneda que utilicé, pues fueron los dólares, ¿no? Vamos a ponerle aquí $20, que fue el primer pago. Y el tipo de cambio, volvemos a hablar del tipo de cambio, ¿no? Que no hay validaciones, es importante que consideremos el tipo de cambio conforme a la fecha que se está generando la transacción, ¿sí? Y que quizás vayan a haber muchas discrepancias con lo contable, porque también el tipo de cambio interbancario es diferente, etcétera, ¿no? Pero aquí lo importante es que lo que declaremos vaya homologado con lo que se determina en el acuse de valor y lo que se va a determinar en pedimento. Entonces, yo una vez que identifico que voy a hacer el primer pago, este va a ser el pago inicial, pero quizás yo digo, oye, el resto del monto yo lo voy a pagar después, ¿sí? Este es un 10% del pago que tengo que llevar a cabo. Bueno, quizás yo más adelante, que va a ser el precio por pagar, ¿sí? Quizás un mes, voy a pagar otros $70, ¿sí? Y la forma de pago va a ser en efectivo. Entonces, hay una fecha estimada con un rango o un colchón de tiempo, justamente para evitar y conforme a la fecha del tipo de cambio que yo ponga en la fecha estimada del tipo de cambio proyectado, yo puedo agregar aquí en qué momento voy a pagar esto, ¿no? Se realiza pago en parcialidades. Yo aquí explico la autoridad eh, y se realizará en dos exhibiciones, ¿no? Dos exhibiciones. Doy una explicación a la autoridad que yo voy a hacer el pago de la mercancía quizás en dos ocasiones, ¿no? En el inicio cuando yo hago la importación y posteriormente voy a hacer quizás dos pagos. Ahorita puse uno, lo agrego y puedo agregar otro más donde le pongo otra fecha y son fechas estimadas de término de pago, ¿no? Para que pueda yo declarar el valor adecuado en la manifestación que yo declare en este documento, ¿no? En ventanilla. Ya una vez que yo declaré la información de precio por pagar, ¿sí? O
precio pagado, existe un concepto adicional, perdón, que habla del compenso de pago. ¿Qué es el compenso de pago? Es cuando existen transacciones, un comprador y un vendedor, donde nos dicen, vamos a hacer como una ajuste de cuentas, ¿verdad? Yo te vendí esta mercancía, tú me vendiste esta mercancía, y de alguna manera liquidamos la cuenta y estamos compensando el pago a través de la venta de mercancías de forma mutua. Entonces, si existiese este compenso de pago, vaya, aquí sería importante el llenarlo, el de qué forma se llevó a cabo ese compenso, por qué se llevó a cabo el compenso de pago y de qué forma, y qué mercancía no es la que se dio en prestación, si es que se dio ese supuesto. Yo que tengo un compenso de pago lo agrego, ¿sí? Y ya que yo tengo toda la información, pues bueno, puedo guardar la forma y me paso a la siguiente ventana. Si se dan cuenta, aquí yo cuando termine le doy a guardar y me va a llevar a la siguiente ventana, que va a ser la de la captura completa del valor en aduanas. Ya determinado y capturados cada uno de mis COBES con los incrementables, es importante el considerar que tengo que declarar el importe total del precio que se pagó, que es decir, la sumatoria de todos los COBES que se declararon, ¿sí? Y que tendría que sumarme, y aquí es importante que ustedes determinen de alguna forma, quizás por fuera, este precio que se va a declarar conforme a los COBES que se están declarando, porque si yo, repitiendo, ¿verdad? Si yo capturo un valor que no sea el mismo que yo estoy declarando en los acuses, pues la ventanilla me va a dejar continuar. Entonces es importante que se valide toda la información que yo vaya a declarar acá. Oye, ¿cuánto yo determiné como precio pagado? Si recuerdan, yo había puesto $20. Oye, por pagar, ¿cuánto le puse? $70, ¿sí? Pero aquí, ojo, muy importante, me dice en moneda nacional, entonces yo tendría que convertirlo al tipo de cambio que declaré. Y todo esto es manual. Por eso es importante que toda la información que vayamos a declarar quizás sea relevante, ya sea contar con un sistema que ya me haga esta determinación de forma automática, o bien en Excel, que en Excel yo vacíe la información y tenga esta determinación con ese respaldo del cómo llegué a la determinación de estos valores. Por ejemplo, si yo hiciera la conversión de $20, quizás sea aquí 400 pesos y $70 van a ser 1,200 pesos, ¿no? Adicionalmente, yo tengo que sumar los incrementables que adicioné también en moneda nacional, ¿de acuerdo? Quizás sean 3,000 pesos que tendrían que corresponder con cada uno de los acuses de valor. Oye, no me acuerdo cuánto le declaré aquí, pues bueno, tendría que volver a revisar, ¿no? La información que yo declaré en cada uno de los COBES, ¿sí? Meterme al detalle para poder declarar la cantidad correcta de mis incrementables y posteriormente los decrementables, que en este caso recuerdo haber capturado valor cero. Y ya finalmente la suma de todos estos conceptos, como veíamos en la presentación, me viene a determinar mi total valor de mercancías. ¿De acuerdo? Entonces, ya aquí puedo sumar el valor, voy a poner cualquier valor. Si se dan cuenta, no estoy validando valores, no estoy haciendo sumatorias y voy a darle continuar. La ventanilla única me permitió continuar y me registró mi ID temporal. ¿De acuerdo? Ahora me pide los documentos que van a complementar lo que nos dicta el artículo 59 y el artículo 81 del reglamento. Y aquí yo puedo adicionar la cantidad de elementos, ¿sí? Que requiera, si se dan cuenta, seleccionando aquí el tipo de documento y voy agregando la cantidad de documentos que yo requiera. Más no me dice que obligadamente tengo que incluir factura comercial, gastos de transporte, etcétera. Ustedes tienen que adicionar la cantidad de documentos que crean convenientes para poder validar y comprobar el valor de las mercancías conforme yo lo estoy declarando en mi manifestación de valor correspondiente de esta única operación. Entonces, ya que yo adicioné la cantidad de elementos que voy a anexar, puedo darle continuar y me va a pedir subir los documentos, ¿de acuerdo? En este caso yo le puse que iba a adjuntar tres, doy clic a adjuntar y aquí me dice, ¿no? Las características que debe contener el documento, 300 dpi, máximo de 3 megas, y voy a elegir un documento que obviamente cumpla con estas características. Yo ya había preparado por aquí un documento en el que iba a ser el anexo, ¿no? De la manifestación de valor. Yo que hago el anexo de mis documentos como tal para poder continuar,
ya en su complemento documental, le voy a dar clic al botón de adjuntar y me va a permitir avanzar dando la firma electrónica. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Entonces aquí le doy a adjuntar y va a empezar a cargar la documentación. Ya una vez que cargue, me va a marcar que los documentos están correctos. Le doy cerrar y finalizo firmándome nuevamente con la firma electrónica. Y aquí es donde termina el proceso, donde yo voy a obtener la, el acuse y me va a dar el folio correspondiente al e-document. ¿De acuerdo? Ahorita voy a mostrar esa parte. ¿Ok? Muy bien. Ya ingresé la firma. Ok, me dice que la contraseña no es válida. Un segundito. Ah, listo. Aquí ya me dice que la solicitud ha sido registrada con este número de validación o de manifestación. Tengo mi acuse de manifestación de valor y el detalle de la manifestación de valor, como pueden ver en pantalla. Si yo descargo estos documentos, ¿sí? Aquí dentro, y no sé si se alcance a ver, si pueden ver ahí el folio. Aquí puedo ver yo el número de e-document que va a ser utilizado por mi agente aduanal para declararlo en el pedimento. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, esta información, ya sea que ustedes la descarguen y se la compartan a la agente aduanal, o bien que ustedes bajo autorización puedan compartirle la información al agente aduanal vía correo electrónico. Y aquí podemos ver el detalle de la manifestación de valor electrónica. ¿De acuerdo? Y bueno, es así como tendríamos que estar trabajando para cada operación de importación para poder declarar mi manifestación de valor. Muy bien. Ahora, regresándonos un poquito y para tratar de dar continuidad y término a esta presentación, a este webinar, pues bueno, terminando con algunas conclusiones y recomendaciones, ¿verdad? Entendiendo que va a ser una gran carga de trabajo y quizás el hecho del que yo transmita la información errónea, equivocada, pues va a ser de gran relevancia para la empresa. Es importante que el personal se encuentre capacitado para entender el correcto llenado de la manifestación de valor. Por otro lado, que es importante que la determinación que se haga del valor de cada una de las mercancías en factura sea el indicado, ¿verdad? Por otro lado, el evaluar de aquella documentación con la que yo no cuente, ¿sí? Tengo que empezar a trabajar con mis proveedores o de forma interna y empezársela a solicitar, porque inclusive hay ocasiones que ni siquiera me mandan un documento. Entonces, de aquellos documentos que me indica la normatividad que tengo que adjuntar, tendría yo que empezar a trabajar sobre estos para que se adjunten, ¿verdad? Y es importante el coordinarse con el agente aduanal o la agencia aduanal. ¿Para qué? Para que me pueda proveer la información respecto a la documentación como lo que es el folio del pedimento, o bien el COBE, si es que ellos lo hacen, eh, y que esta yo la pueda declarar en las manifestaciones de valor. ¿Sí? Además, una comunicación interdepartamental muy importante, porque como bien saben, como yo tengo que ya transmitir si se pagó o no se pagó la mercancía, si tengo que adjuntar comprobantes de pago, transferencias, si tengo garantías, cartas de garantía, pues si a la fecha ustedes como área de logística, comercio exterior no conocían nada de esto, si ya se había realizado el pago o no. Si se tenía negociaciones con el proveedor o no, pues bueno, ahora va a ser importante que nos acerquemos con el área de finanzas o de compras, justamente para empezar a hacer un expediente documental con cada uno de estos proveedores
que se tienen con el propósito de evitar un retraso en la operación. Y finalmente, el establecer procedimientos de revisión aleatoria e indicadores para evitar riesgos de esta nueva obligación. ¿De acuerdo? Pues bueno, finalmente son algunas de las conclusiones y recomendaciones que brindamos. Agradecer el que hayan estado por acá, su tiempo. Eh, por ahí veo algunos comentarios que realizaron. Pero vaya, si tuviesen más preguntas, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros y de alguna forma terminar. Nos extendimos un poquito de la hora que por ahí habíamos planteado, pero era importante el poder compartir la información completa. Y pues bueno, invitarlos a que estos próximos días nos pongamos a revisar y evaluar si realmente estamos listos para comenzar con esta obligación a partir del próximo lunes, ¿verdad? Que revisen que no tengan problemas para entrar a su ventanilla única. Quizás hay empresas que ni siquiera tengan el acceso. Eh, que mantengan comunicación con su agente aduanal para ver de qué forma van a comunicarse para recibir la información del folio de pedimento y no se retrasen las operaciones, ¿verdad? Entonces existen muchos retos para los importadores. Y otro punto importante es que esta obligación es solamente para la importación, no para la exportación. Entonces, siendo esto así, agradecer su tiempo y su participación. Y pues bueno, aquí damos por terminado este webinar. Muchas gracias.